Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo Buenas están? tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Harold, Valeria, Matías, creo. No alcanza a mirar quién era. Espero que hayan tenido un excelente día y bueno, hayan podido aprovechar el almuerzo. Siempre es bueno almorzar antes de clase, ¿no? El día de hoy vamos a empezar como va a ser usual en la primera clase de la semana, revisando lo que es la actividad de control. Ustedes tenían que llenar para el día de hoy lo que es un pequeño foro de discusión donde van a presentar lo que son los comandos que se utilizaron o que vieron en el video y que aprendieron para o que se puede utilizar en SAP para hacer el modelamiento de una estructura, en este caso una estructura aporticada tipo cercha, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las personas que van a participar el día de hoy como la primera participación del semestre. Hola, Juan Carlos. Hola. Yo me inscribí hoy y no pude realizar porque no sabía. Ah, ok. No te preocupes, si sales tú, pues te la perdono. Igual no vas a salir porque si te inscribiste hoy no estás en la lista. Claro. ¿Listo? Ya, Bueno, para la gracias. próxima y pendiente. Bueno, Hecho. entonces, me confirman si están viendo, por favor, lo que es el Wheels, la ruleta, la herramienta de decisión democrática llamada la ruleta de la fortuna. Vamos a ver los integrantes aquí. Y estamos bastante, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver. Osvaldo Jiménez Verdugo, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la presentación? Ustedes sacaron una lista de lo que son los comandos que se utilizaron en el video para preparar, implementar todo lo que es la estructura y me los van a enunciar brevemente. Y la idea es que me especifiquen cuál de ellos no conocían, ¿no? Cuál no habían visto antes. Yo sé que ustedes han manejado el programa, pero seguramente tuvieron algunos comandos que les llamó la atención, que no habían visto con anterioridad y de que aprendieron en este punto de que tenía SAP esa capacidad para hacer ese tipo de modelaciones, ¿no? Entonces, está mi amigo, ¿qué dije? Osvaldo. Sí, sí, aquí estoy, Juan Carlos. Listo, entonces te dejo ahí para que puedas presentar. ¿Tengo que compartir algo o solo puedo hablar? Claro, el documento que hiciste con el resumen de los comandos. Ya le hago. A ver. Ya ahí se está viendo. Dame un segundo. Sí, ajá, correcto.
Ya. Yo más que todo fui siguiendo un paso a paso el video. Había varios comandos que se repetían, pero para no perder el hilo fui anotando. Y como tú nos comentaste, o sea, como tú dijiste, yo sí había manejado el programa antes, un par de cosas, todo lo que es desde archivo, crear nuevo modelo, escoger el tipo de archivo que queremos, ya sea si queremos una cercha, si queremos un frame, si queremos solo en 3D, en 2D, pero aquí en el video le había utilizado solo una cuadrícula, una grilla para poner las distancias de espaciamientos en Z, en X, Y y Z. ¿Ya? A ver, Y ¿le de- puedes bajar, por favor? Ya. Y de todos esos comandos que tienes ahí, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? O algo que de pronto no conocías, no sabías. Espérame, ¿le puedes bajar todo? sí. Ya. Ujú, ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Uno de los comandos que más me llamó la atención por el hecho de optimizar bastante el tiempo es el de replicar, eh, porque muchas veces solo dibujábamos así elemento por elemento o asignábamos propiedades de elemento por elemento, pero no conocía el comando de replicar y en el video lo usó en todo momento para replicar el mismo frame, para replicar las cerchas, para replicar los paneles, o sea, todo tipo de elementos podía replicar con las mismas propiedades y se ahorra muchísimo tiempo. Eso no lo conocía y me parece importante, me pareció muy bueno, la Ya, verdad. el comando de replicar, ¿no? Ajá, Sí, básicamente el comando de replicar es un comando que nos va a ayudar mucho a lo que es agilitar algunas opciones repetitivas. De hecho, nosotros lo vamos a utilizar para replicar elementos que ya tengan definiciones. Por ejemplo, si yo pongo una viga y que ya tiene carga, que yo ya le he puesto la carga de la viga, y en el siguiente piso es la misma carga, entonces puedo replicar el elemento y las definiciones internas, ¿no? Listo, muy amable, gracias, Osvaldo. listo. El siguiente participante va a ser, vamos a mirar, Osvaldo. Matías Bustamante. Ya, ahorita te comparto la pantalla. No me deja. Ah, perdón, es que tengo que dejar de compartir. Ya, Eh, ahí sí. mm, mm, ya la abro. Dame un segundito, la abro ahorita. Me parece que me confundí de archivo. Dale, no te preocupes. Ya, a ver, te comparto. Eh, mm, Estos son los comandos, todos los comandos en resumen que aprendimos en los videos, que era definir las unidades y la cuadrilla, el new model y grid, los materiales. No sé hasta qué parte llegó la anterior presentación para seguir desde ahí o simplemente sigo con todo diciendo más o menos de qué se trata cada comando. Porque aquí Ya, o definimos sea, los materiales, ese es tu resumen, ¿no es verdad? mi resumen de los comandos que que se aprendieron. Ok, explícame un poco. Está bastante corto, ¿no? Sí, un poco corto, pues que ya solo los comandos, no puse nada, solo puse los comandos aprendidos, no puse qué hacen ni nada. En general, porque ya me sé, entonces definir las unidades que serían new model y grid, definir materiales con define materials y eso, definir e importar las secciones transversales con define section, ajustar la Ya, vista pero en 2D. ¿cómo importas las secciones? Las secciones pones definir sección y ahí te sale la ventana y luego pones ahí importar la sección de los archivos que ya están en SAP, de SAP Ujú, 18.pro o algo así. ya.
puedes ajustar la vista en 2D con el Set View, el comando Draw Frame, que es para dibujar, Frame Release Partiality, que es el que salen esas bolitas verdes para soltar los momentos, Dividir Frames, que es para dividir los elementos, Restraints, que es, ¿cómo se llama? Los empotramientos y eso. Select All para seleccionar todo, replicar, que ya explicaron antes que es para replicar lo hecho. Ok, ya. Y de los comandos que tú viste, ya ahí no veo la parte del análisis, o sea, el diseño, porque ahí en el video se hacen los diseños. ¿En qué parte está lo del diseño? ¿Qué diseño, perdón? El diseño de los elementos. Tengo ya hecho el informe, no sé si quieres ver, tal vez se puede ver un poco mejor. Pero Claro. aquí están mucho más claros, tal vez lo... Dale. Bueno, y de los comandos que viste, ¿cuál es el que te llamó la atención y por qué? de los comandos que vi, el que más me llamó la atención, el que más me llamó la atención creo que es el que se auto select list. Aquí La están, auto ajá, aquí select está list. paso por paso todo. Aquí está cómo se importa también, ¿no? Ya, Pero el que más me gustó del auto select list, el que es justo es el que te verifica las fuerzas y luego te escoge la mejor área que sí, puede estar exacto, ¿no? apropiada. Muy bien, exacto. Esa es la idea, ¿no? Que él mismo coja y verifique los elementos de tal forma que se pueda autodiseñar. Ese es el concepto, ¿no? Sí, Genial. Gracias, Matías. ya. Matías. Listo. Vamos a ver el siguiente participante. ¿Listo? Salió Michelle Lara. Sí, Michael, ya te comparto pantalla. Michael, perdón. Ya, listo. Estos son los comandos que enlisté para poder hacer la cubierta. Primero parte desde la cuadrícula para poder modificarlas, y esto es en Define, Coordinate Systems, luego se define los materiales, las secciones, ya la ves también en la parte izquierda en la paleta, está para poder dibujar el Drawing Frames, para poder dibujar las vigas y columnas. Luego se libera los momentos porque hay los elementos de cerchas y las cerchas no transmiten momentos. Y igual se sigue para editar las líneas, para poder dividir, porque al inicio solo se dibuja una línea, pero toca dividir para que sea elementos separados. Luego se lo replica para optimizar también el tiempo. Se colocan los apoyos, las áreas, las secciones de áreas para luego colocar las cargas. Y también es un nuevo comando que pueden ver, es edit move. Ese comando nunca lo había utilizado y se me hace full útil para poder mover así los extremos de cualquier viga o columna. Y también otro comando que se me hizo full interesante que nunca había visto para poder hacer los diseños bajo cualquier norma que se desee. En ese video estaba del ISC. Y eso. Muy bien. Gracias, Michael. Lara, bien.
Y ya se me perdió. Y por hoy, la última persona va a ser Fernando Rivera. Ya. Déjame le comparto. Ya, entonces, yo igual hice un resumen breve de los comandos más importantes, en los que se crea el modelo, se elabora una grilla. Este me pareció interesante porque la verdad no tenía conocimiento de que había como editar por la grilla los diferentes ejes. Y más o menos puse las que me llamaron bastante la atención, este de autolist. Tampoco tenía, no sabía que se podía hacer automáticamente que tome a todas las secciones a utilizar el programa. Entonces, los comandos, bueno, igual como resumieron mis compañeros, lo mismo de cada, para replicar los frames, dividir los frames, usar el comando de los joints para los apoyos. Y alguna que también me llamó bastante la atención es este comando de Automatic Frame Mesh, que te permite ahorrar tiempo en el dibujo porque rellena los espacios y lo hace automáticamente. Algo que me tomaba bastante tiempo porque yo me movía en cada eje para hacer eso. Sí. Y el de dibujar el área con el Draw Poly no tenía conocimiento tampoco, entonces también me llamó bastante la atención. Para dibujar los elementos shell, ¿no es verdad? Sí. Ujú. Ya. Listo, gracias, Fernando. Fernando Rivera. Listo. Entonces, no se olviden, cada semana vamos a tener esta pequeña preparación donde vamos a, pues, les voy a dejar alguna actividad y van a ir presentando así aleatoriamente. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los comandos que yo voy a utilizar bastante, o sea, durante el curso. Digamos que vamos a utilizar algunos comandos en orden de dificultad realmente, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a ir haciendo cosas sencillas y vamos a ir aprendiendo algunos comandos de SAP. Y conforme pasen las semanas, pues a ese banco de comandos, pues le vamos a agregar más. ¿Listo? Entonces, yo ahorita quiero que, para que me sigan cuando yo esté haciendo las clases, pues voy a acceder a algunos menús que van a ser muy recurrentes y que quiero que tengan en cuenta cómo se accede, porque generalmente ya voy a acceder con comandos o atajos rápidos, de tal forma pues que de pronto podrían confundirse o podrían perderse en algunas instancias. ¿Listo? Entonces, lo primero, SAP 2000 es una interfaz, o mejor dicho, tiene una interfaz que se desarrolla en un montón de ventanas y barras de tareas y barras de herramientas en general. Dime, Fabián. Sí, quería preguntarte, en la anterior clase dijiste que había que subir un archivo extra a los que teníamos una superior a la tuya, una versión, o sea, sí, O más sea, arriba que la tuya. ahorita vamos a hablar del archivo, ya les voy a decir cuál. No o sea, es obligatorio para todos, pero los que tengan una versión superior a la mía, que es la versión, ahorita les digo qué versión es. De hecho, ahorita están viendo ¿no es verdad? Sí, Están viendo ¿no? Entonces, si tienen una versión superior a la 21.2.2, perdón, 21.2.0, entonces es sí o sí obligatorio, porque si no, no voy a poder abrir yo el archivo, ¿no? claro. Entonces, todo el mundo, por eso en las tareas siempre hay que subir el archivo SDB, que es el que se forma aquí, y el que ya les voy a mostrar que es el S2K. ¿Listo?
Bueno, entonces, como iba diciendo, SAP tiene estos, digamos, estas barras de botones o barras de herramientas, pero principalmente todo lo que ustedes puedan ver aquí en botón se puede acceder por los comandos de aquí que están los menús desplegables del programa, ¿no? Entonces, SAP es un programa de análisis estructural. Teniendo en cuenta un poco lo que es la historia del programa, SAP fue desarrollado en una clase de análisis estructural en Berkeley, así nació. Entonces, en la clase empezaron a generar lo que es el análisis matricial y empezaron a complementarle y complementarle y complementarle hasta que luego lo lanzaron como un programa, un paquete computacional, en donde ahorita ya es un software, ¿no? Entonces, pero nació en una clase de la Universidad de Berkeley en California, en Estados Unidos, y de ahí parte todo, o sea que ustedes tranquilamente con Pablito o de pronto conmigo, si ven, podemos empezar a hacer un programa, e inclusive en la ESPE, tengo entendido que el ingeniero Aguiar, o bueno, el ingeniero que está a cargo de esa área, pues ya han empezado a desarrollar un programa en donde lo han ido perfeccionando y es básicamente hacer SAP, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? O sea, realmente SAP es una herramienta tan bien programada, con tantos años de programación, que nuestra intención no va a ser hacer un nuevo SAP, sino aprender a manejar la herramienta que ya tiene pues personas netamente dedicadas a esto para que funcione bien. Ustedes en sus clases aprenden qué es lo que hace SAP internamente y si ustedes programan eso en Excel o en MATLAB, pues les tiene que dar lo mismo que hace SAP, solamente pues que les va a costar mucho más la programación, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Ahora, SAP tiene capacidades de diseño estructural, solo que es un diseño limitado. Y en esto es muy claro de que el objetivo del curso es que ustedes no sean ingenieros nuevones, digamos, softwareistas que les llaman, en donde la finalidad es hacer una estructura y darle play y lo que dio es lo que yo imprimo y construyo. No, esa no es la intención, ¿no? SAP está muy bien programado, pero va a depender mucho del juicio que ustedes tengan como ingenieros y de lo que usted le meta al programa y cómo verifica que está metiendo bien los valores. Hay errores muy pequeños que pueden causar grandes cambios en los resultados y SAP pues, va a generar, ¿sí? Va a generar resultados, va a generar acero, va a generar planos, pero pues usted como ingeniero es el encargado de revisar que esté correctamente configurado la herramienta. Ahora, diseños pequeños está adecuado, diseños ya de alta envergadura, pues ya no es tan simple. Usted debe hacer cálculos manuales, pero pues le va a ayudar un poco la herramienta. ¿Listo? Vamos a identificar ciertos menús. Como les digo, pues yo voy a tener el menú de menús desplegables, voy a tener el menú de herramientas, que en este caso, si ustedes instalaron por primera vez SAP, pues no les va a aparecer así, ya les voy a mostrar cómo les va a aparecer. Y en la parte final o aquí en la parte baja, que entendería que todo el mundo en este momento está viendo eso, van a mirar un menú desplegable que al darle clic me aparecen las unidades que utilizo, ¿no? Entonces, una cosa importante de SAP es que es un programa que permite manipular el sistema de visualización y de ingreso de lo que son las propiedades de los elementos en cualquier instante de tiempo. O sea, yo puedo empezar el programa a modelarlo en kilonewtons por metro, pero en el momento en que yo necesite pasarlo a milímetros o las respuestas a centímetros o lo que sea, pues tranquilamente yo puedo coger y cambiar aquí y seleccionar las unidades en las que yo quiero visualizar los resultados o las dimensiones y automáticamente SAP me va a permitir cambiar eso sin ningún inconveniente. Eso es bastante fácil y bastante conveniente cuando yo estoy haciendo el proceso de modelación. Entonces yo voy a arrancar aquí a hacer o a seleccionar kilonewtons metro. Yo voy a trabajar todo en las unidades del sistema internacional, a menos de que al final del curso necesitemos colocar algunas unidades en el sistema inglés, que es muy común en la parte de puentes, ¿no? Y me voy a venir aquí a la parte de archivo, nuevo modelo, ¿sí? Y en archivo, nuevo modelo, voy a crear para el inicio un pórtico en 3 dimensiones con este comando, ¿listo? Una vez que yo tengo el pórtico en 3 dimensiones, voy a llenar algunos datos como para tener una estructura con la cual podemos
manipular y jugar un poco en el sistema, ¿no? Entonces, aquí me pregunta cuántos pisos quiero. Le voy a poner que sea solamente un piso porque lo quiero replicar. Le voy a decir que tenga 2 vanos en el sentido del eje X, 2 vanos en el sentido Y, que la altura del piso sea 2,50 m y que el ancho sea 5 metros. ¿Listo? Y le voy a dar que no me coloque los apoyos para poderlos colocar después. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, tengo este primer pórtico en donde yo voy a tener una estructura tridimensional en el que se me habilitaron ya 2 ventanas. Una que me muestra una vista en 3 dimensiones y otra que me muestra una vista en planta. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes recién abren el programa, las barras de herramientas que ustedes van a ver van a ser así. ¿Listo? Entonces, estas son las barras de herramientas que van a encontrar y la mayoría de ustedes en este momento deberían tener así las barras de herramientas. Entonces, yo voy a utilizar y voy a habilitar durante el curso y voy a utilizar mucho las siguientes barras de herramientas. Entonces, le van a dar clic derecho en algún punto en una barra de estas de herramientas que esté en gris y aquí van a habilitar las 3 primeras, la que dice asignar área, ¿sí? Asignar línea y asignar punto, ¿no? Entonces, antes de habilitar la de asignar punto, yo voy a mover esta, que es la de asignar línea, a la parte de arriba. La voy a arrastrar de los 3 o 4 punticos hasta que me aparezca acá. ¿Listo? De tal forma que me queden en una sola barra de herramientas. Ya hice algo mal. Toca tenerle paciencia porque la bendita barra de herramientas en mi computador, no sé si en todos, es un poco lenta. No sé por qué. Y ya. No les digo. Y ahora se pasó al lado trabajo. Así mismo pasa cuando sucede. Ya. Por fin. Y ahora le voy a poner la asignar punto. Perfecto. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí la barra de herramientas de asignar punto. Esta es la de asignar línea. Y esta es la de asignar áreas, que son las 3 que activé en este punto de acá. ¿Listo? Ahora, en SAP yo voy a tener lo que serían las barras de dibujo, que es básicamente esta parte de barras que está aquí a la izquierda. La barra de asignar fuerzas y definiciones en los nodos, que es esta de asignar punto. Asignar fuerzas o asignaciones en los elementos frame y asignar fuerzas o asignaciones en los elementos de área, que serían los elementos shell. Aquí con estas que yo acabé de habilitar, pues prácticamente tenemos todo el abanico de actividades que yo voy a tener en mi sistema, ¿no? Entonces, en SAP es muy importante que yo genere lo que son las vistas para trabajar en mi sistema. Entonces, las vistas van a ser aquellos planos en los cuales yo voy a poderme desplazar para hacer la modelación y para hacer la asignación de fuerzas. ¿Listo? Las vistas se generan en función de algo que se llama la grilla. Esto que nosotros tenemos aquí, que está numerado, por ejemplo, como A, B, C, o como 1, 2, 3, son los ejes de la estructura. Y en estos ejes de la estructura, yo les recomiendo que los hagan y antes de hacer cualquier estructura, identifiquen cuáles van a ser los ejes de la estructura, porque si yo tengo esas grillas, a mí me va a permitir desplazarme rápidamente entre elementos, ¿sí? Y voy a poder sacar vistas adicionales. Por ejemplo, fíjense que aquí en esta vista en 3D, yo tengo el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje A, B, C. Y aquí en esta parte, yo voy a tener una vista en el plano XY, que es el plano conformado por
el plano horizontal de la estructura, XY, a una altura Z igual a 0, o sea, en la parte de abajo de la estructura. Lo que quiere decir que si yo cojo, teniendo en cuenta que aquí en la estructura yo tengo las patas en este nivel, si yo selecciono todo lo que aparece en la grilla, pues lo que yo estoy seleccionando son los nodos de abajo de la estructura. Y entonces aquí vamos a recordar lo que ustedes ven en análisis estructural, y es que en análisis estructural lo que nosotros tenemos es un elemento frame que está unido por nodos en sus extremos. ¿Listo? Entonces, para visualizar los nodos, me voy a venir aquí al comando de View, Set Display Options, y fíjense este simbolito que tiene aquí el comando. Es como un cajoncito con una palomita, ¿no? Ese mismo lo pueden ingresar con el comando de acceso rápido Control W, o lo que yo voy a hacer es siempre es darle clic a este botón, que es el mismo. Fíjense que es el mismo botón, y me va a desplegar, al darle clic, esta ventana. Cuando ustedes vean en los videos esta ventana, ya saben, se accede por este botón o por View, Set Display Option o Control W. ¿Listo? Entonces aquí, en esta ventana, vamos a hablar de los que ahorita vamos a tocar. En cada uno de estos recuadros internos va a aparecer algunas opciones de visualización de los nodos. Nosotros vamos a trabajar con los elementos frames, que son las líneas, y lo que serían las áreas. SAP pues tiene más elementos que se pueden visualizar, pero por ahora y por el alcance del curso, pues no vamos a ingresar en detalle con esto. Entonces, en el recuadro de los nodos, van a quitarle la palomita a este que dice invisible y le van a dar aplicar en todas las ventanas de visualización que tenemos. Le voy a dar aplicar y automáticamente le voy a dar OK. Y ustedes se dan cuenta que ya aquí me van a aparecer los nodos. Para SAP, los nodos son esos circulitos rellenos que vamos a tener ahí. ¿Listo? Lo que quiere decir que un elemento, pues va a tener un elemento frame unido en sus extremos por dos nodos. ¿Sí? Recuerden por análisis estructural también que solamente en los nodos yo voy a tener resultados verídicos. Y voy a decir resultados reales, porque bueno, voy a decir que los resultados reales son los que yo obtendría al hacer el procedimiento del análisis matricial que aprenden con Pablo o que aprendieron conmigo de pronto dependiendo del semestre, ¿no? Entonces, para nosotros, pues van a ser los resultados reales. Todos los demás puntos en donde no existan nodos, SAP lo que hace es una regresión y una interpolación para encontrar lo que son fuerzas y desplazamientos, ¿sí? Así que recuerden, si quieren un valor exacto en algún punto, ustedes van a necesitar generar un nodo en ese punto. ¿Listo? Entonces yo voy a coger aquí y voy a seleccionar nuevamente los nodos. Y entonces selecciono todos los nodos con una ventana y me voy a venir aquí a asignar join, restrain, y fíjense el comando o el icono del botón es un triángulo con un punto negro y una flecha, y este mismo pues aparece acá. Entonces voy a seleccionar eso, que puedo acceder por ahí mismo, y le voy a decir que me haga un empotramiento, dándole clic a este botón de aquí, y básicamente con esto yo voy a darle a aplicar, y me deben aparecer ya lo que serían los apoyos, ¿no? Entonces, en esta parte me aparecen los apoyos en la ventana de la derecha, sin embargo, en la ventana de la izquierda no me aparece, ¿listo? Eso es porque yo tengo que refrescar la pantalla y lo voy a hacer con este que dice Refresh Window o con el comando que aparece en View, Refresh Window, para que me aparezca lo que serían los apoyos. Ah, perdón. Tengo que hacer una cosa antes. Le voy a dar aquí en el comando de Set Display Option y le voy a decir que me muestre los apoyos, si no, no me los va a mostrar. En Join, Restrain, y ahí sí me aparecen los apoyos. Entonces, usualmente va a ser importante cambiar de alguna forma los colores de lo que nosotros vemos en la visualización de SAP. Y para cambiar la visualización, me voy a venir aquí a Opciones, Colores, Display,
Y en colores, opciones, display, fíjense que aquí dice restrain. Y le voy a poner un color rojo para que no sea ese verde que no se ve. Y le voy a dar OK. Y automáticamente cambiaron los apoyos del programa. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fabián. ¿O Todo claro. después de la pregunta de la anterior vez? Ah, sí, no, bajé la mano. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en algo en el curso. ¿Listo? En el curso no es obligatorio prender la cámara. ¿Listo? Sin embargo, si no va a prender la cámara, en el momento que yo haga una pregunta, todo el mundo va a abrir el micrófono y va a responder. ¿Listo? Si no va a responder, prenda la cámara y mueva la cabeza así, o diga no, entonces no necesita hablar. Yo lo veo y puedo saber que están ahí. Entonces, escojan cualquiera de las dos. Voy a repetir la pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. 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 Claro, Juan Carlos. Creo que no, No, Juan Juan. Carlos. Ya, muy bien. Entonces, quedamos de acuerdo, ¿listo? No se olviden, responder. ¿Estamos? De una. Sí. Sí. Ya, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Resulta que en la parte de SAP, ¿listo? Como ustedes decían, existen, el comando de replicar es bastante útil, bastante importante, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es irme en esta parte, en la parte de la derecha, y voy a jugar con las visualizaciones que tiene SAP, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, que ustedes ven, aparece 3D, XY, YZ, XZ, lo que sea, son las visualizaciones que yo voy a tener para el programa. Entonces, en la ventana de la derecha, voy a poner una visualización de un plano XZ, y fíjense que los planos XZ, pues van a ser planos paralelos al eje, a los ejes numerales del pórtico. Entonces, al darle clic, automáticamente SAP me va a mostrar aquí que estoy en el pórtico 3, o sea, este de por acá, y que estoy viendo aquí el eje A, B y C. ¿Se nota? Entonces, esto es un plano XZ, ¿sí? Y yo me voy a poder desplazar al siguiente plano con estas flechas que yo tengo acá. O sea, al lado de los comandos de visualización, si yo le doy clic a esta flecha, pues me voy a pasar al eje 1 y así sucesivamente en todos los planos. Entonces, cuando yo seleccione, por ejemplo, un elemento, digamos, yo selecciono esta viga, dándole clic, la viga se me va a seleccionar y automáticamente también me va a aparecer seleccionado acá. Quiero que noten también una cosa. Fíjense en este pórtico, si yo me subo o pongo el cursor en la vista que me muestra el pórtico XZ2, quiero que se fijen en una cosa. Aquí, ese mismo pórtico se empieza a resaltar como en un azul tenue. Acá. Aparece como un azul tenue. ¿Se nota? Les pregunta de nuevo. Sí. ¿Se nota? Sí. Entonces, si yo me voy al otro pórtico, vean que también pasa lo mismo. Entonces, ese azul tenue me va a seleccionar el plano en el cual yo estoy aquí dibujando o haciendo el análisis. Igualmente, si yo me acerco a los nodos, pues automáticamente en la vista de la izquierda me muestra qué nodo es que estoy seleccionando, y eso me ayuda también para ubicarme un poco en las vistas tridimensionales. Obviamente, pues este edificio está bastante sencillo, pero pues cuando tengamos edificios más complejos, eso se agradece. ¿Listo? Entonces, así yo puedo mirar planos como este, por ejemplo, yo tengo el XZ, puedo irme a un plano YZ, entonces aquí yo estoy viendo el eje C, que es este de acá, en el eje 1, 2 y 3
Lo que quiere decir que esta columna, que es la C1 pertenecería a esta columna de acá. Si yo la selecciono, debería seleccionarme esta. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ahora, ¿cómo yo Sí. modifico la grilla? Resulta que la grilla yo la voy a modificar por algunos métodos. Realmente vamos a aprender hoy dos. El primero es, estando en la vista que dice XY plano y que me muestra una distancia, yo le voy a dar doble clic a cualquier elemento de la grilla. Por ejemplo, esta línea de acá abajo. Yo le voy a dar doble clic y me va a aparecer automáticamente esta ventana. Siempre que vean esta ventana, pues es la definición de las grillas. ¿Listo? Si no pueden hacerlo así, ustedes van a coger en cualquier ventana y le van a dar clic derecho a la parte blanca, algo que no tenga un elemento. Y aquí le van a dar a editar grilla. En el momento que les dan editar grilla, aquí les dice cuál grilla quieren modificar. Por defecto usted tiene la grilla global. Le va a dar aquí a modificar y va a llegar al mismo punto. ¿Se entendió esa parte? Yo voy a ingresar a esto bastante o siempre durante todo el curso. Entonces necesito que se entienda cómo se ingresa. ¿Listo? Sí. Entonces, en esta modificación, aquí me muestra las coordenadas. Si está activado aquí, ordinals, ¿sí? Me va a mostrar las coordenadas de dónde están las grillas en X, en Y y en Z. Sin embargo, pues yo puedo agregar o disminuir cosas en función de, o grillas o elementos, ¿listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que a este pórtico, yo le voy a agregar 2 pisos adicionales, que van a ser en Z, ¿sí? Y le voy a decir que el piso adicional va a ser el llamado Z3, que va a estar a 5 metros, y voy a agregar otro que va a ser el Z4, que va a ser a 7.5 metros. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Y OK. Entonces, automáticamente me aparece la grilla, y esa grilla me va a permitir aquí, en el lado derecho, hacer el dibujo. ¿Listo? Entonces, esa parte de la grilla es súper importante porque nos va a permitir dibujar mucho más fácil los elementos. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la parte de elementos, ¿no? Entonces, resulta que en SAP, yo para dibujar elementos, tengo 3 tipos de elementos. Nosotros vamos a utilizar, al menos al inicio del curso, 1, pero vamos a llegar a utilizar 2 de los 3. SAP tiene la ventaja o la posibilidad de manejar elementos tipo frame, que son los que ustedes han analizado en análisis estructural o han estudiado en análisis estructural. También puede analizar elementos de área, que son los elementos shell, que son los elementos que ustedes hicieron en la estructura para el taller de hoy. Y también podemos hacer sólidos, o sea, elementos que son cubitos, ¿no? Los cubitos ya no vamos a llegar, eso sale del alcance del curso, pero tiene esa facilidad, igual que los que de pronto alguna vez trabajaron en SolidWorks o de pronto los que trabajen con Pablito en ANSYS o Inventor, me parece también, más que todo para ingeniería mecánica. ¿Listo? Entonces, para los elementos, para las barras de herramientas de dibujo, yo voy a tener aquí por defecto las barras de herramienta de los 2 primeros. O sea, con este comando de aquí, yo voy a coger y voy a dibujar elementos de nodo. O sea, voy a dibujar un nodo. Entonces voy a darle clic y le voy a decir que en este punto, fíjense que en la grilla, automáticamente cuando yo me acerco a un extremo de la grilla, se me muestra así como en AutoCAD un snap o un punto en donde voy a dibujar exactamente en la grilla. Eso es súper importante porque si no hay conexión en análisis estructural, no hay transmisión de fuerzas ni de momentos. Por lo tanto, no hay una modelación adecuada. Yo le voy a dar aquí clic a este punto y ¡prac! Me va a aparecer un nodo en donde yo voy a generar algo. ¿Listo? Ahora, con el siguiente comando, yo voy a dibujar un elemento. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy al clic al comando Draw Frame, me va a decir o me va a aparecer esta ventanita que me dice, ¿quiere dibujar un elemento recto, un cable o un tendón o un elemento curvo?
Entonces, por la demostración, le voy a decir que va a ser un elemento recto, cuya sección va a tener este nombre, ya vamos a ver lo de las secciones, y en los extremos no va a tener rótulas, o sea, va a ser un elemento continuo, y el tipo de dibujo va a ser normal, o sea, yo voy a dar 2 clics, uno, por ejemplo, en este punto, o en este nodo, y el otro en otro punto que va a ser este nodo de la grilla acá. Entonces, ahí quiero que se note algo importante. Yo no necesito dibujar los nodos, ¿sí? Para que SAP automáticamente, cuando yo dibuje una línea, pues me genere un nodo en sus extremos. ¿Listo? Entonces, si yo le doy clic derecho, dejo de dibujar y voy a hacer lo mismo con la columna. Entonces, voy a darle clic aquí y voy a darle clic acá y me va a aparecer la columna. ¿Listo? Y con eso, pues yo ya tengo ese pórtico. ¿Listo? Ahora, la ventaja de tener las grillas, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, cogen y hacen clic en cualquier otro punto, supongamos que yo voy a dar clic aquí, ¿sí? Y voy a dar clic por acá, supongamos. Entonces, SAP me va a dibujar en cualquier dirección el elemento. Fíjense cómo he dibujado este elemento que está contenido en el plano del eje 1, ¿sí? Y que no tiene ningún sentido, de hecho. ¿Listo? Entonces, para dibujar elementos voy a necesitar 2 clics. Y recuerden lo que esto es bastante importante y es que el primer clic, el nodo que se dibuja en el primer clic va a ser el nodo I. Y el nodo que se dibuja en el nodo J, perdón, en el segundo clic, va a ser el nodo J siempre. De tal forma que el eje local del elemento en frame va a estar siempre dirigido del nodo I al nodo J. Eso va a ser importante cuando veamos lo que son los resultados de SAP y la visualización de los resultados. Por ahora voy a borrar esto y creo que Fabián tiene una pregunta. Sí, cuando yo dibujo, no me salen con los nodos a los lados. Es porque tú tenías que activar lo que dije aquí. Activar, aquí, quitarle la palomita a invisible. Y ponerle Sí, sí aquí está quitado. aplicar a todos. O sea, es que en los otros sí me salen los puntitos, pero el rato de dibujar no me salen a los extremos los puntos. De pronto es la Una versión. vez, no, cuando ya dibujas, vuélvele a activar en el mismo comando, ahí ya te va a aparecer. Tienes que activarle de nuevo. Ah, ya, de una. Muchas gracias. Qué raro, pero lo están haciendo conmigo y fíjate que a mí sí me aparecen. Entonces, algo de pronto cuando yo lo configuré, algo tú no hiciste. Seguramente no le presionaste este que dice aplicar a todas las ventanas, de tal forma que la visualización, yo puedo mirar cosas diferentes en una ventana que en la otra. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, esa parte es súper importante, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, resulta que una vez que yo ya tengo esto dibujado, ¿sí? Entonces, a mí de pronto me va a gustar coger y replicar los elementos. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta, si yo selecciono este elemento de columna, yo le puedo dar a el comando editar, replicar, ¿sí? Y lo voy a replicar en el sentido, en este caso estoy en el eje Y, con un incremento de 5 metros, y lo voy a replicar 2 veces. Recuerden que este plano que yo estoy viendo acá está en el eje Y, o en sentido eje Y. Si le doy a aplicar, pues deberían aparecerme las otras 2 columnas en este punto, ¿sí? Igual, si yo tengo aquí esta viga, entonces le voy a dar replicar, ahora lo voy a replicar es en Z, una distancia de 2.5, y le voy a replicar 2 veces. Entonces le voy a dar aplicar, me debería aparecer esto. Voy a replicar esta una vez. Y las columnas, pues las voy a replicar una vez también.
No sé qué pasó. A ver. En Z, 2.5 metros. Listo. Entonces, he terminado mi pórtico. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo el pórtico del extremo. Entonces, ese proceso a veces es demasiado lento, ¿no es verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a venir aquí a la vista XY, ¿sí? Y fíjense que aquí estoy en el plano Z, se dibuja el recuadro del plano con el azul cian Z en la parte baja, ¿sí? Y entonces, con esta flecha me voy a pasar al primer plano, en donde tengo todas las vigas del piso 1, en este caso, y me voy a ir al segundo, en donde solamente he armado un lado. Entonces, como yo tengo la grilla, yo puedo venirme aquí con el tercer comando que dice Quick Draw Frame, ¿sí? Y seleccionar el tipo de elemento que quiero dibujar y solamente hacerle una ventana, ¿sí? Y darle clic a las líneas de la grilla que yo quiero dibujar. ¿Se fijaron en eso? Y lo ¿Me voy a podrías completar. repetir, por favor? Exacto, entonces, ahora estoy en un plano XY, ahorita estoy en el plano a una altura de 7.5 metros, ¿sí? Y yo quiero dibujar todo este resto de vigas. Entonces, voy a seleccionar el tercer comando, que es Quick Draw Frame. ¿Listo? Selecciono que los elementos son rectos de esta sección transversal y que van a ser continuos. Y lo que hago es una ventana, ¿sí? Que toque o que incluya. ¿Ahí se ve la ventana? Ya. Voy a hacer una ventana que incluya todos los elementos de ese pedazo de grilla y le doy soltar y automáticamente se me quedan dibujados. Y los que me faltan, pues yo le voy a dar clic a las grillas y automáticamente los elementos quedan dibujados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Entonces, completen la estructura. Me voy a ir ahora a dibujar las columnas. Entonces, tengo que irme a un plano XZ, puede ser, y me faltan estas columnas de acá. Hago lo mismo. Le doy clic a las dos columnas. ¿Sí? Y me muevo al siguiente lado. Y completo. Entonces, yo ya tengo, en este punto, tengo un pórtico. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un pórtico. Ahora, para mover el pórtico, ¿sí? Ya sabemos cómo se manejan estos tres comandos, ¿no? Entonces, ahora me voy a venir aquí a la parte de 3 dimensiones o a la vista de la izquierda, seleccionándole o dándole clic a este botón. Y en la vista de la izquierda, yo voy, que está en 3 dimensiones, ojo, que está en 3 dimensiones, me voy a venir aquí a este que dice rotar 3D. Y en ese rotar 3D me va a aparecer esta flechita que cambia el cursor de tamaño. Y entonces voy a coger y darle clic y voy a arrastrar la estructura para ir viendo qué es lo que me falta. Entonces, fíjense que me está faltando un pórtico. Me están faltando unas columnas por ahí, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Aquí me están faltando unas columnas. Me voy a venir aquí, completemos el asunto rápidamente. ¿Sí? ¿Lo pudieron mover en 3 dimensiones? Sí. Ya. Ahora, resulta que también se puede hacer lo mismo si ustedes presionan la tecla Shift y presionan el scroll del ratón, ¿no? Entonces, si ustedes presionan Shift y el ratón, pueden acceder rápidamente a la vista en 3 dimensiones y a moverlo sin tener que presionar este botón. ¿Les funcionó? Sí. ¿Listo? Entonces, yo voy a mover rápidamente el pórtico
algunas veces durante las clases. Tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Ahora, me voy a ir a una vista en planta, en el primer piso, o sea, en el nivel 2.5, y ahora voy a dibujar áreas. Entonces, para dibujar las áreas, me voy a venir aquí a Draw Poly Area y voy a dibujar el área que tiene esta sección siempre en contra de las manecillas del reloj. Eso tiene una razón. Entonces, esta la voy a dibujar, por ejemplo, este nodo. El siguiente sería contra las manecillas del reloj, así. Entonces sería este nodo, este nodo, este nodo. Y le voy a dar Enter. En el momento que doy Enter, me aparece este perfil en rojo. Entonces no me deja ver que eso tiene un área. Entonces me voy a venir de nuevo a del Set Display Option y en la sección de General le voy a decir en General Fill Objects. ¿Estamos de acuerdo? Set Display Option, General, Fill Object. ¿Listo? Y le voy a decir que me aplique esta configuración a todos los elementos y le voy a dar Aplicar. En ese punto me va a aparecer el elemento de área armado. ¿Listo? Entonces, eso es una forma. La otra forma, esta forma, dándole clic a todos los puntos, es más que todo cuando yo tengo secciones irregulares. Como estos son cuadrados, pues yo puedo también seleccionar la segunda opción, que es dibujar secciones rectangulares. Y entonces le voy a dar clic al botón inferior izquierdo del rectángulo y al clic a la diagonal o al elemento opuesto, al nodo opuesto. Y ya tengo una sección también rápidamente conformada. Y como esto está dentro de una grilla, ¿sí? Puedo hacer otra cosa. Puedo decirle que me dibuje una área rápida con el tercer botón, en donde aquí le voy a dar clic a la parte interna entre las grillas. Fíjense que aquí tengo la grilla del elemento 1, 2, o de los ejes 1 y 2, y de los ejes A y B. Si yo le doy clic aquí, automáticamente se me generan, igual que cuando hicimos las vigas, pues los elementos. Dime, María Emilia. ¿Cómo hacemos para seleccionar el piso? Porque a mí me sale como al nivel del suelo, no en el segundo. No, ¿te acuerdas? Tenías que venirte aquí en el plano XY y aquí asegurarte que diga Z igual a 2.5. Te mueves con estas flechas. Ah, ya, gracias. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Juan Carlos, ¿cuál era el comando para dibujar rápido? Ahí me perdí justito. El comando para dibujar rápido áreas es este. Quick Draw Area. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo el mundo estamos hasta ahí? Yo sí tengo una pregunta. No sé si explicaste por qué hay que seleccionar contra las manecillas del reloj. Ya, eso te lo voy a explicar más adelante. Allá. Aparte de eso, ¿alguna pregunta? Yo, Juan Carlos, tengo una pregunta. ¿Listo? Para el de Draw Rectangular Area, ¿es igual, tenemos que hacer como que de izquierda a derecha o ese sí podemos escoger como que digamos cualquier esquina? Yo se lo recomiendo que de izquierda a derecha, diagonal inferior, diagonal superior. No estoy seguro que no funcione, pero así siempre lo hago. Ahorita que tengamos, que les explique por qué, lo chequeamos. ¿Listo? A ver si funciona o no funciona. Ya, gracias. Listo. Entonces, listo. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué es importante en análisis estructural? ¿Sí? Siempre en análisis estructural, lo más importante va a ser la visualización y la selección rápida de elementos. ¿Listo? Entonces, para seleccionar elementos, yo lo que voy a hacer es, en este caso, fíjense que yo tengo 3 pisos, voy a coger y voy a seleccionar estos elementos haciendo clic. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
y voy a replicarlos con el comando replicar, y los voy a replicar de aquí para arriba, 2 veces, en una distancia en Z de 2.5, de tal forma que yo ya tengo en mi estructura todos los pisos, ¿sí? Ahora, yo puedo seleccionar elementos rápidamente si yo tengo distintos elementos. Entonces, vamos a ir haciendo lo siguiente. Voy a coger en el menú definir y voy a definir un material, ¿sí? Y voy a definir o voy a darme cuenta que aquí en el comando definir material, voy a importar un nuevo material que va a ser un concreto me voy a inventar 6000 PSI. Le voy a dar OK. Y automáticamente SAP me importa las propiedades del módulo de elasticidad, del módulo de rigidez y la relación de Poisson y el peso de este hormigón, que si ustedes lo ven, pues va a estar aquí. Todas al modificar, al darle el menú modificar, pues van a aparecer el nombre, el peso, el módulo en las unidades que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, con este material voy a crear 2 secciones. Entonces voy a coger y le voy a dar en secciones, define, section properties, frame sections, y voy a dibujar o voy a crear una nueva sección, que va a ser una sección de hormigón, que va a ser la sección de las columnas, rectangular. Le voy a decir que va a ser una columna de 60 por 60 centímetros. Le voy a poner aquí 60, que sería 0.6. Y las unidades siempre deben coincidir con esto. Fíjense que aquí yo tengo 60 y esto está en metros, entonces es 0.6 metros. Sin embargo, SAP también tiene la opción de que en los comandos en donde yo ingreso cualquier cosa, ya sea fuerzas, ya sea, o sea, funciona en fuerzas, esfuerzos y en distancias. En este caso, esto es distancias. Yo le voy a decir a SAP que estos son 60 centímetros y le pongo 60 cm. Y automáticamente él entiende que esos son centímetros y lo transforma a metros. ¿Sabían ese comando? Sí, ayer en el video expliqué. Sí, en el video estaba ese, sí me pareció buenazo. Ya, perfecto. Y lo puedo hacer en pulgadas, entonces, o pies. Yo puedo decir que son 30 pulgadas. Nadie lo mencionó, ¿no? Y ¡pam! Lo pasa de pulgadas a metros. ¿Se fijan? Entonces, eso es bastante interesante y va a funcionar con esfuerzos, distancias y fuerzas. ¿Listo? Selecciono esto, le voy a dar OK. Realmente ahorita no me importa. Antes de darle OK, le voy a cambiar aquí el color, le voy a poner rojo y le voy a dar OK. Y de esta sección le voy a dar o le voy a hacer una copia que va a ser las vigas. Y entonces, si la columna es de 60 de ancho, pues la viga máximo puede ser de 60 menos 10 y 10, o sea, de 40 de peralte por la relación 1,2 o 1,5, que sería 60 de profundidad. Entonces pongo en ancho, .40, de profundo, .60, el material, y le voy a decir que esto es azul. Y le voy a dar OK. ¿Listo? En las columnas voy a crear una nueva columna y le voy a poner que las columnas de los extremos que tienen menos carga, pues van a ser de 50 por 50. ¿Sí? Y le voy a poner un color magenta para distinguirlo. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, al final debería tener estas 3 estructuras o 3 frames, que va a ser 2 columnas y una viga. Y le voy a dar OK. Valeria, ¿tienes una Carlos, pregunta? una pregunta. Sí, no le cambiamos al material que creamos. Sí, perdón. Cámbienle. Realmente solamente les quería mostrar es cómo se crea el material. Sí, cámbienle. No, pero realmente no importa. ¿Listo? Y ahora le voy a dar la asignación. Entonces, fíjense que tengo un montón de vigas. ¿Estamos de acuerdo? Se dan cuenta que tengo un montón de vigas y tengo un montón de columnas. Entonces, ¿cómo quiero que ustedes seleccionen cuando tengamos que hacer esto en la realidad? Entonces, me voy a venir aquí a esta vista que tengo en el plano y me voy a poner en una vista
dependiendo de lo que yo quiero seleccionar. Yo voy a poner una vista XY, ¿listo? Porque quiero seleccionar las columnas en este caso, ¿listo? Y entonces, en esta vista XY, me voy a venir aquí a donde dice View y le voy a dar este que dice Set 3D View, ¿sí? Y en esta vista voy a dejar estos valores, 270, 90 y recuerden, la abertura o apertura en 0, ¿listo? Este es importante. Por defecto, si no han abierto nunca SAP, pues aquí les debería aparecer 60, ¿listo? Una cosa así. Entonces pónganle aquí 0, ¿estamos de acuerdo? Y le van a dar aplicar a la ventana de la derecha, ¿listo? Cuando le dan aplicar, pues van a ver esto así. Esto es una vista en 3D. Sin embargo, en esa vista en 3D, solamente lo estoy viendo como desde arriba, toda la estructura. Entonces, yo voy a seleccionar muchas cosas de esta forma. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar todas las columnas del eje A numeral 3, o sea, esta columna de acá, pues yo voy a coger y voy a hacer unas ventanas. Y esto es importante. En SAP, yo voy a tener dos tipos de ventana. Entonces, si yo doy clic en un punto y me desplazo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, ¿sí? Yo tengo un tipo de ventana que hace que todo lo que esté completamente incluido en esa ventana se seleccione. Entonces, en este ejemplo, fíjense que lo que está completamente incluido en esta ventana solamente es este nodo que corresponde a las columnas de ese extremo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque las vigas no están completamente incluidas en la ventana, están cortadas. Entonces, si yo hago de izquierda y me desplazo a la derecha, entonces solamente lo que esté completamente incluido, que en este caso es todas las columnas, se va a seleccionar. ¿Se fijaron? Ahora, voy a hacer al revés. Voy a hacer un clic y me voy a ir hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta que lo único que es el cambio es cómo yo hago la ventana? Cuando yo doy un clic y me muevo hacia la izquierda, SAP va a seleccionar todo lo que toque y que esté dentro de la ventana. Entonces, aquí me va a seleccionar las columnas, pero también me va a seleccionar las vigas y ese pedazo de losa que yo tengo ahí. O sea, no el pedazo, esa losa, ese cuadrante. Entonces, suelto y me va a seleccionar todo lo de esa ventana. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Es el mismo procedimiento o es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen estructuras en AutoCAD. En AutoCAD pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a estar seleccionando siempre con esta combinación. View, Set 3D View y con los scroll o los recuadros a la izquierda o a la derecha. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar todas las vigas de los extremos, perdón, todas las columnas de los extremos, ¿sí? Y le voy a dar a el comando asignar frame, frame section, y fíjense cuál es el icono. Es una I con una flecha hacia abajo. Entonces, si yo le doy clic aquí, va a ser lo mismo que darle clic acá, asignar frame section, y le voy a decir que en los extremos, como son las columnas que tienen menos carga, pues me coloque la sección de 50 por 50. ¿Listo? A las de la mitad, o sea, voy a seleccionar el resto, esta y esta, que son el resto, le voy a decir que me aplique la columna de 60 por 60 y tengo que asignar ahora las vigas. Entonces, aquí, fíjense que en la parte izquierda me aparece cuáles son los elementos que están asignados. Entonces, yo ya tengo las columnas de 60, las columnas de 50 y hay otra sección que él creó por defecto, que es la sección FSEC1, que son, en este caso, correspondientes a las vigas. Entonces, para seleccionar, yo también puedo seleccionar de otra forma cuando yo quiero seleccionar elementos específicos que yo ya haya asignado en el modelo. Entonces, me voy a venir aquí a seleccionar, Properties, y en Properties voy a poner Frame Section, y voy a decirle que me seleccione todos los elementos de la sección 1
y me selecciona todas las vigas. Voy a cerrar y a todas las vigas les voy a asignar la sección BG 40 por 60. Y listo. Tengo mi estructura. ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿Puedes repetirle solo la última parte que le hiciste de que le seleccionaste a todos? Por ejemplo, yo voy a querer seleccionar solo las columnas de los extremos, o sea, las de 50 por 50. Entonces me voy aquí a seleccionar, seleccionar, propiedades, elementos frame. Y aquí selecciono las columnas de 50 por 50 y le doy seleccionar. Y automáticamente él me va a seleccionar todos los elementos que coincidan con esa descripción. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, ¿qué le falta a esta estructura? Hombre, pues le faltan, aquí tengo la estructura principal, me faltan las viguetas del sistema de piso, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a generar una nueva sección que va a ser de tipo vigueta, le voy a hacer una copia y le voy a poner una vigueta de, la voy a hacer de un peralte de 15 por 25, 15 por 25, pongámosle. Entonces, 15 por 25, que son las viguetas. ¿Listo? Y le voy a dar, aquí como decía Valeria, le voy a dar un color. Pongámosle un color, no sé, un verde clarito. Perdón, verde oscuro. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Hagan de cuenta que yo quiero hacer viguetas de tal forma de que en esta viga y en este sentido existan 4 viguetas. Entonces, ¿cómo yo tendría que hacer eso? Entonces, la parte más larga sería seleccionar las vigas que yo tengo aquí y irme al comando editar líneas y dividir frames. Y en la división le voy a decir, estos frames que seleccioné, divídamelos en 4 pedazos. ¿Sí? Y le voy a dar a aplicar. Entonces, en ese momento, este elemento se me Juan Carlos, dividió. ¿no serían 5 para que hayan 4? Ah, sí. Ya le puse 4, ¿no? Ya, para el ejemplo da lo mismo, 4 o 5. ¿Listo? Y entonces, fíjense que aquí ya me aparece que esta viguita se ha dividido. Para no generar problemas, me voy a venir de nuevo a una vista XY y me voy a ir al elemento del plano superior, que son estos. ¿Listo? Y ahí debería darle dibujar, y como no hay una grilla, me toca dibujar manualmente seleccionando la sección. Entonces selecciono aquí la vigueta de 15 por 25 y automáticamente pues le voy a dar clic abajo, clic arriba, clic derecho, clic abajo, clic arriba, clic derecho. ¿Listo? Entonces ese procedimiento es bastante engorroso. ¿Se dieron cuenta? Entonces yo lo que voy a hacer es aprovecharme de otra herramienta que yo tengo aquí, que es este que dice Quick Draw Secondary Beams, ¿no? Entonces aquí yo le digo qué sección quiero que sea las secciones secundarias, le voy a decir que sean continuos, le voy a decir que el espaciamiento del número de vigas van a ser 3 y que me lo dibuje paralelo al eje Y, que es el eje vertical. ¿Listo? Y yo le voy a dar clic a la grilla interna de mi punto que yo quiero dibujar. ¿Se fijaron? Y voy a hacer lo mismo en los otros cuadrantes. ¿Se fijaron de eso? Sí. Listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pues bueno, tengo las viguetas de un piso. ¿Qué tengo que hacer? Pues seleccionar las viguetas del resto de los pisos, seleccionar las viguetas, que son las viguetas de 15 por 25, y ahora las voy a replicar con el menú editar
Pero ahora las voy a replicar 2 veces en los pisos de abajo, o sea, en un delta de menos 2.5. Y ya tengo en cada piso lo que serían las viguetas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Mm? No. Ok. Para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que en esta parte aparecen unos 3 comandos. Este comando que dice all me va a permitir seleccionar todos los elementos que estén dibujados en la estructura. ¿Estamos? Ahora, supóngase que yo voy a seleccionar solamente los elementos de columnas de los extremos. O sea, las columnas o las viguetas. Supóngase que yo quiero seleccionar todas las viguetas. Y por alguna XY motivo o circunstancia, ya las tenía seleccionado y se me perdió la selección y no he seleccionado nada más. Y yo quiero volver a seleccionar las viguetas. Entonces, para eso, me voy aquí a este botón que dice Previous Selection. Y aunque ya no están seleccionadas, él me vuelve a seleccionar la última parte o los últimos elementos que yo ya había seleccionado. Es bastante útil y lo vamos a utilizar bastante cuando estemos asignando cargas. No se olviden. ¿Listo? ¿Cómo voy a repetir? Claro, si yo tengo seleccionado algo, supónganse que yo tengo seleccionado estas 3 viguetas. Y yo por algún motivo ya se me dejaron de seleccionar, por algo. Y yo quiero volver a seleccionar esas 3 mismas viguetas de una forma rápida. Entonces yo cojo y le doy Preview Selection con este botón y me aparece el dibujo. ¿Listo? Sí, gracias. Ahora, al igual que en AutoCAD, SAP tiene algunos snaps que se llaman. Entonces, el que está siempre dibujado o el que está siempre activado es que cuando yo dibuje, me muestre siempre o se adhiera a la grilla que yo creé, obligatoriamente a lo que son los puntos o los extremos de los elementos o a los nodos de la grilla o a los extremos o vértices de la grilla. Pero yo puedo activar otros snap. Por ejemplo, si yo activo el siguiente que me dice extremos y mitades, fíjense que sin activarle, cuando yo dibujo una línea, si yo me acerco a la mitad del elemento no pasa nada. ¿Se dan cuenta? No pasa nada, no me activa nada. Si yo activo cuando yo me acerco a la mitad del elemento, me aparece que dice midpoint. ¿Lo ven? Y eso me va a permitir dibujar en los extremos de elementos automáticamente sin que yo tenga que hacer una grilla o sin que yo tenga que hacer alguna cosa rara. ¿Se entendió? Sí. Ahora, imagínense que yo tengo, por X o Y razón, yo tengo un elemento inclinado. Entonces voy a dibujar este elemento inclinado de aquí para acá. Y yo no sé por qué se me ocurre que yo quiero sacar, no, lo voy a dibujar diferente, ¿no? Esto era un cuadrado, así que no me sirve. Dibuje, imagínense que yo tengo este elemento inclinado, así. ¿Estamos de acuerdo que este elemento tiene un ángulo diferente a 45 grados? ¿Estamos? Supongan que yo quiera dibujar un elemento que esté perpendicular, exactamente perpendicular a este elemento, ¿no? Entonces voy a activar esto que dice proyección perpendicular y al darle clic a este punto, él automáticamente, ¿sí ven lo que pasa? Automáticamente me manda un snap a la dirección que es perpendicular a esta línea. ¿Se entiende? Sí. Un comando también bastante útil. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que les podemos mirar en la clase de hoy, ya se nos acabó. La próxima clase seguimos haciendo algunas cosas acerca de SAP y mirando, pero realmente lo que quería es mostrarles cómo voy a hacer algunas cosas que voy a utilizar durante todas las clases
para que tengan en cuenta y que aprendan cómo se lo hace, y así pues yo pueda avanzar más rápido durante el resto del semestre. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No. Listo. Juan Carlos, Entonces, dime. no, por ejemplo, si tenemos una duda del deber, ¿vas a tener asistente? Te preguntamos a ti. Todavía no sé si voy a tener asistente. Déjenme mirar. Ujú. Está en el proceso, pero tienen que aprobarlo. Ya, Juan Carlos. Es que tengo una duda del deber, entonces quería preguntar. Ah, listo. Entonces podemos conectarnos pues ahorita en el horario de atención. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces nos vemos la próxima clase por este mismo horario y por este mismo canal. Que estén muy bien. Descansen. Listo, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.